Juan 23. Obediencia y paz. Un hogar cristiano, fragua de santos. Nos acercamos a la riqueza espiritual de este gran Papa, quien, cooperando con la gracia, permitió que se realizasen en él los designios de Dios al servicio de la Iglesia en las numerosas misiones a él encomendadas por la Providencia, que culminaron con la elección a la máxima dignidad en la Iglesia, el pontificado. Dios le fue preparando para esta misión que con tanta competencia y piedad realizó. Para conocer a fondo el singular atractivo que produjo Juan 23 y de dónde procedía su bondad, tendremos que acercarnos a lo que él escribió, para saber cómo con la gracia de Dios pudo alcanzar y armonizar su admirable sencillez, libertad, desprendimiento, afán de progreso interior, de modestia y de esfuerzo ascético permanente que revelan sus anotaciones y confidencias. No era su bondad sólo producto de su naturaleza, sino que la fue alcanzando con la gracia de Dios y su fiel cooperación. Nos acercamos a los santos no tanto para ponderar sus realizaciones exteriores, cuanto para penetrar en su actitud interior de ir respondiendo a la voluntad de Dios, que es lo que da eficacia a toda vida cristiana. Así nos lo manifiesta el mismo Juan 23 en sus escritos cuando dice: «La voluntad del Señor, que está por encima de la nuestra, debe inspirarlo todo en nosotros. El vivir, el trabajar, el sufrir y el morir». Hoy quizás puedan parecerte estas palabras duras, pero a su debido tiempo apreciarás la riqueza y la dulzura que esconden. Caminar para agradar a Dios. Este es el mayor y más noble fin de la vida, y la fuente inagotable de las satisfacciones más puras. El placer del amor de Dios, el abandono dulce y total a su beneplácito, deben absorber en sí todo lo demás, o mejor, transformar y sublimar todos mis movimientos. La voluntad de Dios guiaba su vida. Manifiesta su actitud cuando le dice al Señor: «Mi alma se encuentra ante vos como una página en blanco. Señor, escribid lo que os plazca. Soy vuestro». No fueron simples palabras. Fue realizando lo que la voluntad de Dios le fue marcando. Esto es lo que queremos descubrir a lo largo de su vida, y esta actitud es la que queremos imitar. El lema que eligió para su escudo episcopal en 1925 lo resume todo: obediencia y paz. Él mismo escribiría en su diario: «Estas palabras, las dos, son un poco mi historia y mi vida». Sometimiento a la voluntad de Dios como fuente de paz, no una obediencia muda y mecánica, sino activa y gustosa. Mucho bien le hicieron los santos, cuyas vidas leía, a quienes imitaba y escogía como protectores. Por eso nos da un sabio consejo para ver en qué tenemos que fijarnos a la hora de querer imitar a los santos. Dios quiere que al seguir el ejemplo de los santos, absorbamos el jugo vital de la virtud para convertirlo en sangre nuestra, adaptándolo a nuestras particulares aptitudes y especiales circunstancias. La línea de santificación es una sola, pero las fisonomías son múltiples. Él, que guiado por el cumplimiento de la voluntad de Dios, siguió de cerca a Jesucristo, nos dice en qué consiste la santidad para cada uno. La santidad debe ser la meta luminosa de todo el que sigue a Cristo, cualquiera que sea su origen, su profesión, sus formas de vida o de actividad. Si alguno afirma que es cristiano, pero no se santifica, lleva un nombre que no significa nada. El Señor nos invita a todos a llevar una vida ordenada y santa, puesto que somos reflejo y semejanza suya. Sed santos, porque santo soy yo. Esta es la perfección
y la felicidad del hombre y del cristiano. Sabía muy bien que la santidad no está edificada sobre hechos estrepitosos, sino sobre cositas que a los ojos del mundo parecen bagatelas. Con sano realismo aconseja: lo que importa es avanzar, trabajar. Podemos tener faltas o deficiencias, pero lo que interesa es saber eliminarlas y seguir hacia adelante con diligencia. Esta es nuestra intención, y a esto se orienta la gracia que el Señor nos concede. Esto es siempre y sobre todo lo que quiere Cristo: verdad, bondad y hermosura de nuestra alma y de nuestra vida. El éxito o el fracaso de lo que hacemos no nos corresponde a nosotros valorarlo. También los auténticos santos, por lo general, pasan ocultos. Cuando viven, indudablemente puede advertirse su presencia y causar edificación. Pero ellos no se dan cuenta y no les importa la estima que quizás se tiene de ellos. Uno obedece, se alimenta de humildad y de sencillez sin complicaciones, y el éxito viene de por sí. Puede que no enseguida, sino a su debido tiempo. El seguimiento de Cristo no es fácil. Por eso recuerda: los santos han alcanzado la perfección recorriendo el camino del Calvario, demostrando así que poseían una paciencia imperturbable en lo íntimo del corazón. La supervivencia de los santos es todavía más admirable que su vida. Durante su vida, los santos solo se ocupan de Dios, y a veces los hombres los interpretan mal. Así le sucedió a Jesús. Por donde pasan los santos, dejan algo de Dios. Durante 20 siglos, millones y millones de almas han preferido la poesía de la cruz a los atractivos del mundo y de la carne. Con brevedad nos dice cómo podemos alcanzar la santidad a que Cristo nos invita. Nada y todo. En estas sencillas palabras se encierra un programa completo de vida exquisitamente ascética. Abnegación total de sí mismo, fidelidad a la gracia, celo sin límites. Sed una imagen de Cristo crucificado, que derramó su sangre para iluminar el camino del hombre, para alimentarlo, para curarle las heridas. A quien esto nos enseñó y vivió, es a quien queremos conocer ahora más profundamente, para que su ejemplo nos estimule a seguir a Jesucristo por el camino que Él tiene destinado para cada uno. Ángel José Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, pequeña aldea de la provincia de Bérgamo, en las estribaciones de los Alpes. Sus padres, Juan Bautista Roncalli y Mariana Julia Mazzola, tuvieron 13 hijos, siendo el tercero Ángel José. Cada hijo era recibido como un regalo de Dios por aquel matrimonio profundamente cristiano. Su padre, Juan Bautista, era un hombre de una fe recia, trabajador y amable. Tenía una serenidad innata, una rectitud moral imperturbable, un espíritu comprensivo y conciliador, que después de algunos años le harían el hombre más apto para el cargo de juez en el pueblo. La madre, Mariana, ocupaba un puesto de privilegio en la familia. Era silenciosa, pero siempre vigilante. Estaba presente en todo y en cada detalle. Aunque no se excedía en mimar a los hijos, tenía el arte de consolar, unir y sugerir iniciativas. Dedicada por completo a la familia, las actividades domésticas y la educación de los hijos ocupaban todo su tiempo. El pequeño Ángel recibió una profunda educación cristiana en el ámbito doméstico, hecha de pocas palabras, pero de buenos ejemplos y de costumbres arraigadas. Pero, según se indica en la presentación de la historia de un alma, no se puede pasar por alto el influjo que en su educación
ejercieron otras personas. Su tío abuelo Javier, soltero, era el auténtico cabeza de familia. Su formación intelectual no pasaba de las primeras clases de la escuela elemental, pero conocía la ley de Dios que aprendía en las catequesis sencillas y profundas recibidas de su párroco, y conformaba sus relaciones con el prójimo a las sagradas lecturas que hacía. Era un cristiano totalmente entregado al amor de Dios, al culto del Sagrado Corazón de Jesús y de la preciosísima sangre, a la práctica constante de la ascesis y de la piedad cristiana. Además, influyeron a lo largo de su formación varios fervorosos sacerdotes. En los años de su infancia y adolescencia, el párroco de su pueblo, don Francisco Rebuzzini. El redentorista padre Francisco Pitocchi, que fue su director espiritual en el seminario romano de San Apolinar, y el entonces rector del seminario, monseñor Vicente Bugarini. Pero nadie influyó tanto como el obispo, monseñor Radini Tedeschi, como tendremos oportunidad de comprobar. Después de su familia, fueron estos quienes comunicaron a este joven el respeto a la ley de Dios, el temor del Señor, sobre el que es posible construir un alto destino, el amor al Evangelio, transparente e íntegro, con la nota dominante de las bienaventuranzas, el sentido de servicio en la Iglesia y para la Iglesia, custodia de la verdad, maestra de amor, dispensadora de audaces esperanzas. Por fin, fidelidad a las prácticas religiosas que le educaron en las más altas y arduas virtudes cristianas. El hombre que luego sería elevado a la más alta dignidad se hallaba enraizado en la más sólida, pura y antigua tradición de la piedad cristiana. Ella le conservó esa fe indestructible que le hizo dócil a las misteriosas revelaciones de Dios. Ella le comunica esa esperanza dulce y firme, por la cual en toda circunstancia el corazón goza de la perfecta paz de sentirse unido a su Señor. Gracias a ella, ningún obstáculo le impide, a pesar de la edad, atreverse a grandes empresas anunciándolas a los 77 años. Con ella, la práctica de las virtudes más difíciles pasa a ser una segunda naturaleza. Humildad, abandono, abnegación, paciencia, hasta aceptar todo, dolores, incomprensiones, burlas. La familia, aunque pobre, crecía en una atmósfera de seguridad. Ganaban el pan cultivando tierras que primero llevaban a renta, y más tarde pudieron adquirir alguna. Podían llevar una vida digna y tranquila sin que faltara lo necesario. Muy lejos estaba de aquel hogar esa preocupación por el futuro económico que siempre se desea mejor y tanto caracteriza a la sociedad de nuestro tiempo. En este hogar, el sostenimiento de la casa se confiaba en primer lugar a la providencia. La profunda fe que tenían les hacía ver a Dios guiando todas las cosas, y ello les producía paz y esperanza. Allí no había lugar para los caprichos, pero se forjaban fuertes personalidades, porque cada miembro de la familia se preocupaba de la convivencia y fraternidad que debía reinar entre todos. La práctica religiosa forjaba en cada uno de los hijos profundos sentimientos. Los pequeños casi empezaban a pronunciar las primeras oraciones a la vez que el nombre mismo de su madre. Por la tarde, la familia entera se reunía en torno a la gran mesa en la cocina para rezar el rosario. En las largas noches de invierno, el tío Javier, soltero y hermano del abuelo, leía la historia sagrada y las meditaciones del padre Lapuente. Eran aquellos momentos en donde la convicción y recogimiento de los mayores enseñaba a los pequeños más que lo que escuchaban en la lectura. Por la mañana, lo mismo en verano que en invierno, todos madrugaban para participar en la primera misa. Muchas veces todavía no era de día y el frío se dejaba sentir. Pero esto no perjudicó a la salud de los niños, puesto que 10 de los 13 hijos se criaron sanos y fuertes. Los domingos acudían a una segunda misa cantada. Por la tarde, de nuevo acudían a la iglesia para la lección de catecismo explicada por el párroco.
El sacerdote era el alma del pueblo. Muy cercano a cada familia, conocía todos los secretos, aconsejaba y apoyaba los esfuerzos. Con atención y veneración recibían las enseñanzas que les dirigía desde el púlpito. Su predicación les resultaba también interesante porque era casi la información que les llegaba, ya que les comunicaba los nacimientos, comentaba el estado de salud de los enfermos y los fallecimientos. Tomando como base un texto evangélico sencillo, con un fondo de verdades fundamentales, sabía exponerlo de tal manera que conseguía de aquellas gentes, profundas y reflexivas, una vida cristiana íntegra, desapego de las vanidades, un sentido constante de la presencia de Dios y buena disposición para aceptar la muerte. A los 7 años, Ángel hizo su primera comunión lleno de fervor, y al año siguiente, el 13 de febrero de 1889, recibió la confirmación en Carbico de manos del obispo de la diócesis, Monseñor Cayetano Camilo Guindán. En este ambiente se desarrollaron los primeros años de la vida del pequeño Ángel, y su alma asimiló para siempre estas sólidas virtudes. De lo vivido, dejaría más tarde constancia en sus escritos, cuando al hablar de la familia dice: «No es la riqueza o la nobleza de nacimiento lo que honra a la familia, sino el temor de Dios y el santo evangelio practicado humilde y fervorosamente. Toda familia fundada en la laboriosidad, en el respeto mutuo y en el temor de Dios, es la fuerza y la robustez de los pueblos, de las ciudades y de las naciones. Es el núcleo y fundamento de todas las virtudes. Defensa contra todo peligro de corrupción y manantial de sanas y renovadas energías para el bienestar de los individuos y de la sociedad. Cuando los hogares están bien encendidos y trabaja la gracia de Dios, aunque las condiciones de vida sean humildes, se ven efectos admirables que testimonian lo sobrenatural y lo divino». Para él, el hogar de Nazaret debe ser el modelo que debe imitar toda familia cristiana. El secreto de la verdadera paz, de la concordia recíproca y duradera, de la docilidad de los hijos, del florecer de las buenas costumbres, se encuentra en la imitación constante y generosa de la dulzura, modestia y mansedumbre de la familia de Nazaret. María representa a la luz de nuestros ojos y al palpitar de nuestros corazones, lo más delicado y querido de nuestras familias. En toda buena familia debe palpitar como una llama el amor mutuo en el ejercicio de todas las virtudes. La bondad dulcifica y refuerza la autoridad paterna. Se difunde a través de la delicadeza maternal y da sentido a la obediencia de los hijos. La caridad y la paz en la familia es verdaderamente el más precioso de todos los dones. Con esta se soportan también mejor las demás penas. Para la Iglesia, un hogar auténticamente cristiano es un ambiente en el que la fe de los niños se alimenta, crece y se desarrolla, y en el que aprenden a hacerse no solo hombres, sino también hijos de Dios. La oración, desde que los niños aprenden a hablar, debe ser enseñada por los padres y deja en ellos una huella profunda para el futuro. Cuando queremos indicar algo atrayente y maravilloso en el ámbito familiar, nos fijamos en los primeros balbuceos de un niño que consigue pronunciar su primera oración, el Ave María. No hay nada más bello y encantador que el saludo a la Virgen Santísima salido de los labios de un niño. Haced rezar a los niños inocentes, que son la alegría y la sonrisa de vuestras familias. La oración del niño inocente, obediente y bueno, es el rocío del paraíso sobre una familia. Velad por la inocencia de vuestros hijos, para que sean siempre, durante toda su vida, espejo e imagen viva de Dios. Los padres ocupan el primer lugar en la familia, y su ejemplo influye poderosamente en la formación de sus hijos. La formación
religiosa y moral de los hijos, e incluso su misma salud física. Depende en gran parte de la rectitud y de la integridad de los padres. El padre, cabeza de la familia, debe ser entre los suyos como el representante de Dios y preceder a los demás no sólo con su autoridad, sino también con el ejemplo de una vida íntegra. La mujer ocupa un puesto insustituible en la familia. Hay una voz en casa que todos escuchan cuando sabe hacerse oír. La voz vigilante de la mujer, esposa y madre. Vuestra misión maternal exige grandes responsabilidades y sacrificios. Pero cuando se cumple rectamente, bajo la luz del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia, se convierte en motivos de gozo para los padres que ven en sus hijos carne de su carne, templos del Espíritu Santo que habita en ellos por la gracia. La voz de la madre, cuando estimula, invita o exhorta, queda profundamente esculpida en el corazón de los suyos y no se olvida jamás. Oh, sólo Dios sabe el bien que suscita esta voz y la utilidad que procura a la Iglesia y a la sociedad humana. Con su delicadeza y con la práctica de las virtudes domésticas, la madre debe ser buena y afectuosa con su marido, y junto con él, debe guiar con suavidad y fortaleza a sus hijos, don preciosísimo de Dios, y educarlos para que lleven una vida honesta y religiosa. Nada se pierde, ni una palabra, ni un suspiro, ni una lágrima, de cuanto una madre hace por los propios hijos, especialmente en las cosas más importantes que miran a la felicidad eterna. Sólo hay una madre, y hay que amarla. Aun envejeciendo y debilitándose, su presencia es siempre preciosa y gratísima. Los padres cristianos, si son favorecidos con la vocación sagrada de algunos de sus hijos, deben sentir toda la grandeza de este honor y favorecer con todos los medios la respuesta a la voz del Señor. Los ancianos enriquecen con su experiencia y oración a la familia, y el atenderles en cuanto necesiten es una muestra de amor verdadero. La presencia de los ancianos en una casa constituye un gran signo de la bendición del Señor, al igual que la presencia de muchos niños. Todos contribuyen al bien de la familia, quién trabajando, quién rezando, quién sufriendo. Los sufrimientos preparan las bendiciones mejores. También hoy la sociedad tendrá mayor estabilidad y una defensa inconmovible si las familias saben guardar celosamente, aun en medio de las dificultades de la vida, el precioso patrimonio de una fe consciente y convencida, luminosa y ardiente, y encontrar en ella el secreto de la serenidad sin ocaso. Hacen de esta sociedad única y privilegiada, que es la familia, una auténtica célula de la Iglesia en la que se honre a Dios especialmente mediante la oración en común, en la que se observe su santa ley, aunque a veces resulte difícil, en la que se desarrollen armoniosamente en la caridad estos frutos tan preciosos que son el amor conyugal, el amor paterno y maternal, el amor filial y el amor fraternal. Ningún comentario refleja mejor lo que la familia fue para el pequeño Ángel. Sus palabras expresan lo que vivió y los espléndidos frutos que esa vida produjo, y es la que quiere para todos. Fuerte de cuerpo y delicado internamente, Ángel vivió las distintas etapas comunes a la infancia. Recibió la primera enseñanza en la escuela que entonces, en casi todos los pueblos de Italia, no pasaba de 3 cursos. Posee una clara inteligencia, extraordinaria virtud y voluntad de hierro, como se pondrá de manifiesto a lo largo de su vida.
Él diría más tarde que tenía un poco de sentido común para hacerme ver pronto y con claridad las cosas. Era aplicado, destacaba entre todos sus compañeros. Le gustaba el estudio y sentía especial atractivo por los libros. En una pequeña habitación del primer piso de su casa se refugiaba buscando soledad para leer los pocos libros que poseía, y los que se conseguía de diferentes maneras, cosa que procuraba hacer, hurtando horas al sueño. En su casa todos conocían estas aficiones. El padre miraba con cierta inquietud a aquel hijo que se inclinaba más por el estudio que por las tareas del campo, pero se tranquilizaba al ver cómo la madre consentía en ello. No era sólo el estudio lo que le atraía a Ángel. Él quería ser cura de pueblo. Como él mismo diría después, pensaba que su ideal del sacerdocio lo había respirado en aquella atmósfera de fe, y no por un llamamiento extraordinario o manifiesta invitación. Por eso lo trató primero con el párroco y con su madre. El párroco ya intuía que este niño estaba llamado a grandes cosas, y así se lo dijo un día a su madre, quien no sólo no se opuso a la vocación de su hijo, sino que lo estimuló a responder a ella, y convenció a su esposo diciéndole que, como buenos cristianos, debían sentirse orgullosos ante la posibilidad de que aquella vocación fuese verdadera, y un día llegara Ángel a ser sacerdote del Señor. Cuando el buen párroco, don Francisco, conoció que los padres estaban conformes, empezó a ver cómo podía realizarse esta vocación. Decidieron enviarlo a la escuela del cura, en el vecino pueblo de Carbico. Durante un año entero tuvo que recorrer casi diariamente una distancia nada despreciable para un niño de 9 años. El sacerdote, don Pedro Bolis, le enseñaba el análisis gramatical y el latín. Esta enseñanza resultó fuerte para un niño de su edad, y cuya preparación en una lengua tan difícil tendría que haber durado más tiempo. Aquellas declinaciones no le resultaron fáciles. El buen cura, que esperaba mucho de este aventajado alumno, le exigía demasiado y quería superar las dificultades que el pequeño encontraba, con algunos castigos que difícilmente podrían estimularle. Al terminar el curso, lo más normal hubiera sido enviarlo al seminario. Pero por más que hicieron todos los cálculos posibles, la economía de la familia Roncalli no lo permitía. Encontraron otra solución que de nuevo traería grandes sacrificios a este pequeño, que con tanta voluntad superaba los obstáculos. A 7 kilómetros de Sotoilmonte estaba el Colegio Episcopal de Celana con sus cursos reconocidos y muy bien acreditado. Presentado a la prueba de admisión, fue admitido. Causa sorpresa que admitieran a un alumno no suficientemente preparado, en una clase donde sus compañeros, 3 o 4 años mayores que él, iban otros tantos cursos más adelantados. A este colegio, que tenía fama de seriedad, se incorporó Ángel, que no sabía más que un poco de latín. Como su casa quedaba a 7 kilómetros del colegio, se quedaba durante la semana en Ca de Ricci, un arrabal de Pontina, donde vivían unos parientes de su padre. Desde allí recorría cada mañana un camino de varios kilómetros. Esto solo durante los meses de invierno, pues en la primavera, por dificultades ocurridas en la casa de sus parientes, tuvo que hacer el trayecto desde su casa. De esta manera, quedaba más distante el camino del colegio. Más de una vez, el médico de Pontina, en visita a sus enfermos, encontró en el camino a Ángel con otro compañero de clase y les montaba en su berlina. Entre la atención a las clases y estas largas caminatas, poco tiempo le quedaba a este adolescente para el estudio, a pesar de todo el esfuerzo que él puso. El padre decidió llevar a su hijo a casa, puesto que los boletines de notas acusaban señales de fallos demasiado grandes que no podían ser atribuidos a su hijo. Sus padres, al ver con el tesón que había arrostrado todas las dificultades, especialmente la grave molestia del camino, y que se mantenía firme en su deseo de ser sacerdote, se impusieron a hacer todos los sacrificios necesarios para llevarle al seminario. La experiencia de este curso pasado en Celana
no fue negativa para Ángel. Precisamente allí arraigaron sus primeros afectos y recuerdos. La mala suerte en los estudios no le impidió enriquecerse de este período. Había podido vivir un mundo distinto del de su infancia. Su carácter se forjó en la disciplina y en la dificultad. Un día, sus compañeros de curso, internos en el colegio, le pidieron les consiguiera algunos objetos. Esto estaba prohibido por el reglamento, y Ángel no dudó en negarse rotundamente. Pero otro condiscípulo externo se prestó a ello. Los compañeros fueron descubiertos, y para no comprometer a su verdadero cómplice, echaron la culpa a Ángel, en cuya bondad confiaban. No pudo probar su inocencia, pero no se turbó, porque su conciencia estaba tranquila, y esto era lo que importaba, ya que aquí radica la verdadera paz.